lo que fue la vida de Tania. Tiene la mirada alerta para cumplir la misión. Tiene la sonrisa inmensa. Nos acaba de hacer el compañero. Fíjense que esa visión global que él nos plantea de la concentración mediática, la política de la concentración mediática en unos cuantos para controlar el pensamiento, pero sobre todo para precautelar sus intereses económicos y para multiplicar sus intereses económicos, se repite también en chiquitito en países como el nuestro. Y un poquito quiero aprovechar la carrera que hemos tenido en medios de comunicación con algunos ejemplos incluso que vienen, si se quiere, a complementar la parte teórica que nuestro compañero nos acaba de plantear, ¿no? Solo para ponerles un ejemplo respecto de lo que él decía en el mundo, solo para ponerles un ejemplo en Bolivia. Antes de la Asamblea Constituyente, se había conformado el grupo líder, Amanda se debe recordar. El grupo líder era un grupo de una familia, dueños de medios de comunicación, que tiene el periódico más grande de Bolivia en términos tecnológicos, económicos, de tiraje, de lectura, en fin, que estaba consolidando propiedad, aparte de este periódico que era la base del grupo líder, de 7 medios más. Tenía medios, era dueño de un periódico en Tarija, en Potosí, en La Paz, en El Alto, en Cochabamba. Entonces era una política de concentración mediática en manos de una sola familia. Vino nuestro proceso constituyente, en la Constitución se puso la prohibición a la conformación de monopolios y se destruye ese proyecto mediático que se tenía, ¿no? Y bueno, se pueden poner un montón de ejemplos, ¿no? Las cadenas de televisión más grandes, igual tecnológicamente, las maquinarias más grandes de televisión que hay en Bolivia, sus dueños no son comunicadores, ¿no? Porque aquí no, Amanda y yo hemos estudiado comunicación y tenemos que trabajar como comunicadoras. Los dueños son ganaderos, empresarios, ¿no? Entonces tienen, y son las cadenas más grandes, controlan toda la información, nos tienen cooptados, que ese también es otro tema. Yo comparto con el compañero cuando dice que no hemos logrado, en estos procesos revolucionarios en América Latina, no hemos logrado evidentemente, si se quiere, crear una respuesta mediática también, crear estas maquinarias mediáticas con nuestros contenidos ideológicos revolucionarios. Hay algunas experiencias, yo les voy a contar hoy de Bolivia TV, en el caso boliviano, ¿no? Pero ahí nos ganan, estamos perdiendo, y ahora las guerras en el mundo, por un lado se libran en el territorio, y por otro lado son las guerras virtuales, se libran en los medios de comunicación. Nosotros ya perdimos una batalla en este territorio, en
en el territorio y también mediáticamente, el 21 de febrero, ¿no? Bueno, yo comparto con ustedes entonces con algunos ejemplos que he anotado aquí. El año 2008, en septiembre, cuando en el oriente boliviano se registra el intento de golpe de Estado contra el presidente Evo, líder de la Revolución Democrática y Cultural Boliviana, un suceso sangriento marca nuestras vidas. Los bolivianos y las bolivianas lo debemos recordar. El 11 de septiembre, fatídico día, los golpistas matan, como en una cacería, a un grupo de campesinos y campesinas pandinos. Horas después se filtra un video, sale al aire un video, increíblemente filmó ese video cómo fue esa cacería de seres humanos cuando intentaban huir, salvarse cruzando el río Tahuamano en Panto. Los que vivimos esos momentos, los que vimos ese video, no lo vamos a olvidar nunca. Ese video dio vueltas al país entero. Yo no puedo olvidar a uno de los analistas periodísticos de la época, tengo que decir su nombre, Carlos Valverde, el mismo que en febrero pasado, 2016, se mandó la parte denunciando la existencia de un hijo del presidente Evo con Gabriela Zapata, el caso Zapata, hijo que nunca existió. Ese mismo personaje, Valverde, en su programa de televisión aquella época, sentó ahí en su programa de televisión a un experto, lo denominó experto en televisión, experto en producción de videos, para analizar el video de la cacería humana. Ambos, Valverde y su experto, llegaron a la conclusión de que el video ese fue montado. Estaba fresquito, estaban recogiendo a los muertos y él estaba analizando mediáticamente con un supuesto experto y llegaron a la conclusión de que el video fue montado y libertinamente comentaron que las personas que estaban nadando en el río eran soldados en una práctica militar con fuego abierto de balines de entrenamiento, mientras nosotros estábamos llorando a los muertos de ese 11 de septiembre. Valverde le dijo al país en su programa, que además en esa época era de alto rating, que el video fue montado, que fue falseado. Pero el video fue verídico. Posteriormente, meses después, peritos de organismos internacionales, OEA, UNASUR, que investigaron el suceso, el mismo Parlamento boliviano, establecieron la veracidad del documento videográfico que registró ese crimen de lesa humanidad. Pero ya Valverde y su experto le habían dicho a todo el país todo lo contrario. Su mentira ya había surgido un efecto en esa circunstancia, en ese preciso momento cuando estábamos llorando a los muertos de Porvenir. Esa mentira tuvo amplia repercusión mediática en las cadenas de televisión más grandes, pequeñas. Traigo este recuerdo para afirmar con certeza que desde el año 2006, evidentemente, en Bolivia estamos viviendo en una guerra virtual que se libra en los medios de difusión y donde los proyectiles, donde los dinamitazos y los bombazos son las noticias. Y en la mayoría de los casos, noticias manipuladas, distorsionadas, sin sustentos, sin contrastes, sin derecho de réplicas y con clara intencionalidad política de dañar una revolución, de dañar un proceso de cambio, de dañar un liderazgo, la del presidente Evo. En 2006, cuando se instala la Asamblea Constituyente en Sucre, el sistema mediático se dedicó a defenestrar ese cónclave. Era la primera vez que el pueblo de polleras, de hojotas, de poncho y hasta con plumas, estaba reunido discutiendo el futuro de la patria. Antes nunca en la historia del país se había registrado, pero el sistema mediático no visibilizaba ni visibilizó nunca, tal vez lo colorido sí,
pero los aportes del verdadero pueblo, las discusiones de fondo, las temáticas que se debatían, no fueron visibilizados. El sistema mediático se dedicó a mostrar las anécdotas y a deformar y distorsionar la constituyente, y así formó una opinión pública adversa a lo que estaba viviendo el país. Los políticos habían sido sepultados en 2003, luego de la guerra del gas. El expresidente Sánchez de Lozada, acusado de genocidio, fugado a Estados Unidos y cobijado hasta hoy por el imperio, arrastró consigo a todos los liderazgos que cogobernaron con su partido y con él desde la recuperación de la democracia en la década de los 80, con los pactos, las megacoaliciones. En 2005 estaban prácticamente en el cementerio los partidos políticos. No había una oposición institucional que ose frenar el proceso revolucionario. Fueron los medios de difusión los que rápidamente asumieron ese rol y llenaron el vacío de la ausencia de los partidos políticos del pasado. Y entonces viene la pregunta: ¿quién los articuló si el liderazgo conservador, el liderazgo de la derecha, los partidos políticos tradicionales estaban sepultados? ¿Quién capitalizó ese liderazgo mediático? Y yo aquí me voy a referir a lo que el compañero ha hecho referencia: las bases mediáticas de las guerras ideológicas. Este es un tema de tesis, ¿no? ¿Quién es el autor que logra articular con los medios de comunicación para que tengan resultado en contra del proceso revolucionario? Un tema de tesis, un compromiso incluso personal que tenemos de escribir en el análisis. En 2006-2007, cuando comenzaba la revolución en Bolivia, la Embajada de Estados Unidos todavía estaba actuando. Paso a contar un pasaje de un escrito pendiente de publicar, año 2005, semanas antes de las elecciones generales en Bolivia, cuando las encuestas advertían de un probable empate técnico en puerta entre el candidato que estaba auspiciando Estados Unidos, Jorge Quiroga, y el candidato de los movimientos indígenas campesinos, Evo Morales. Operadores de la embajada estadounidense nos invitan a un grupo de periodistas a una cena, a un pequeño grupo reducido de periodistas cruceños en un restaurante. Fuimos con la intriga de saber cuáles eran los colegas, los compañeros que solían tener este tipo de encuentros, porque se rumoreaba de que había un grupo de colegas que se reunía con cierta frecuencia con gente de la embajada. Sabíamos que existía, sospechábamos para qué eran esos encuentros también, pero nunca habíamos estado en un espacio de aquello. El tema de la noche era: ¿qué sucederá en Bolivia si gana la elección Evo Morales? Eso querían preguntarnos los de la embajada a los periodistas y a las periodistas que estuvimos, que no éramos más de 10. La gente de la embajada pidió nuestras opiniones, cada uno dio su opinión. No me olvido una colega joven reportera de un canal de televisión que dijo: si gana Evo, al día siguiente me voy del país. Tampoco me olvido de uno de los funcionarios boliviano de la embajada estadounidense, un colega que se encargaba de las relaciones de la prensa con la delegación diplomática, que dijo: Bolivia no puede elegir a un narcotraficante. Yo recuerdo porque le respondí y le dije: si Estados Unidos sabe que Evo Morales es narcotraficante, que lo encarcele. ¿Acaso Estados Unidos no maneja la lucha contra las drogas en Bolivia y en el mundo? Tenemos en el tintero otro pasaje similar por relatar. Uno de ellos fue otro encuentro, también de periodistas, esa vez con el embajador mismo, el embajador de ese entonces, David Greenlee. Semanas posteriores de la victoria del presidente Evo en 2005, el mismísimo embajador de Estados Unidos quería saber de este otro grupo de periodistas. Ya no éramos los mismos. Otro grupo de periodistas con cargos
decisores, porque no era que invitaban periodistas de base, jefes de prensa, directores de canales, periodistas que tomaban decisiones en sus medios y medios, entre comillas, grandes. El mismísimo embajador quería saber de este grupo qué pensábamos ya de la elección de un indígena, porque ya había ganado Evo Morales, fue al comienzo del año 2006. No dudó el embajador en esa reunión en relatar cómo fue la reunión reservada que acababan de tener con Evo Morales y con Álvaro García, y tampoco dudó para contarnos en ese almuerzo a los periodistas que a nombre de Estados Unidos les había comunicado a Evo y a Álvaro qué haría su país, Estados Unidos, si Evo y Álvaro estrechaban lazos con Venezuela y Cuba. El embajador nos contó ante las preguntas que nosotros también hacíamos en esa ocasión. Ya habrá tiempo para explicar esta experiencia, hay muchos detalles que pueden enriquecer. Yo solamente quería mencionar algunos ejemplos que pueden conducirnos a respaldar esto de las bases mediáticas. Me he referido a la actuación del embajador gringo con periodistas decisores de contenidos mediáticos y me pregunto cómo habrá sido y cómo será Estados Unidos con los dueños de los medios de difusión, con quienes tienen intereses e ideologías en común. En ese escenario político, en ese escenario mediático, de oposición militante al proceso revolucionario que encabeza el presidente Evo, de propietarios de medios de difusión terratenientes, ganaderos, banqueros, ex embajadores de gobiernos de facto, religiosos, etc., aparece lo que reclamaba el compañero, Bolivia TV en 2009, el canal del Estado que se convierte en una empresa y en un instrumento mediático de la revolución. En Bolivia ya se tiene en cuenta el Día de la Mentira. El Día de la Mentira fue el día que le inventaron a Evo Morales, un hijo, para que perdiese el referéndum que iba a determinar si Evo Morales podría volver a ser candidato a la presidencia del país, al que ha conseguido cambiarle la historia. Uno de los más extraordinarios hombres de nuestra América Latina de toda la historia. Eso es nada menos Evo Morales. El pueblo lo ama, la parte vulnerable, la que siempre fue vulnerable de Bolivia, lo adora y por supuesto querían que él continuase. Para esto había que hacer un referéndum. La derecha, enloquecida de los medios de comunicación mafiosos, y la derecha también de políticas mafiosas, inventaron algo que no tiene antecedentes. Inventaron un hijo. Vamos a ver un personaje que se llama Valverde, poco importa aquí conocerle el nombre, era el jefe de inteligencia de Jaime Paz, y él aparece con los papeles que demostraban que Evo Morales tenía un hijo al que había abandonado para deteriorar la imagen del presidente de Bolivia y conseguir lo que finalmente lograron, que por poquito Evo Morales perdiese ese referéndum. No Evo, en realidad el pueblo de Bolivia. Veamos a este insólito personaje cuando denunciaba a Evo por ese hijo. La doctora Gabriela Zapata Montaño efectivamente es madre de un hijo de Evo Morales. Bueno, ahí está lo que era la denuncia. Se podrán imaginar que les estamos ahorrando el esfuerzo de escuchar a semejante personaje. Veamos ahora a la mujer que estaba pidiendo seguridad. Todo el tiempo está mintiendo. Sepan ustedes que la mujer ahora ha reconocido, el final de la historia es ese, ha reconocido que todo era una gran mentira. Vamos a ver cómo es que, por otra parte, inventaron un chico, contrataron una familia, le prometieron que lo iban a educar toda la vida, les dieron dinero para que ese chico, alquilado, parece mentira, se convirtiese en el hijo de Evo Morales que estaban necesitando para mostrarle a la sociedad boliviana y perjudicar a Evo. Veamos a la mujer mentirosa. ¿Su hijo existe o no existe? Existe, existe. ¿Dónde está él? Ministerio Público. Eso por seguridad, temo por mi vida y por la vida de mi hijo. Eso por seguridad, temo por mi vida y por la vida de mi hijo. Es muy doloroso. Esto le estaban haciendo al presidente de Bolivia, estos diarios de porquería que tenemos que sobrellevar en nuestra América Latina, esos medios de comunicación, ese canal de televisión, una especie de TN boliviano, procediendo de la manera en que lo estaba haciendo para que Evo finalmente
no ganase el referéndum, es decir, adulterar la democracia, como hicieron en la Argentina, como hacen en Brasil, como hacen en muchos países. Veamos la confesión final de esta increíble mujer. No ha existido hijo. Reconozco, sí he mentido, pero no he mentido porque de mí haya nacido la mentira. Yo he mentido y quiero aclararle al país porque he sido utilizada por el señor Samuel Doria Medina por medio del señor Eduardo León. Me ha ofrecido ayuda y lo único que han hecho es utilizarme. Yo quiero comenzar diciendo algo que es conocido por todos, pero que un tema del que siempre nos olvidamos. ¿Cuál es la función de los medios de comunicación en un mundo como este en el que estamos viviendo? Los medios de comunicación crean sentido, crean el sentido de la realidad, construyen un sentido de la realidad. El otro tema es la desinformación. La desinformación y la minimización de las cosas. Todo lo que es bueno no va a salir en primera página, de eso esté absolutamente seguro. Y eso no es porque el jefe de redacción es un experto, lo acabamos de contratar, no sabe cómo manejar el periódico. No es así, no es así. Hay un interés detrás y por lo tanto en la elección de las noticias que se dan en primera plana, en el título grande o chico, en el programa de televisión, que la noticia que se destaca se está haciendo política. Hay una posición política, hay una posición ideológica, porque los medios de comunicación no son neutrales. Por lo tanto, la desinformación. Desinformamos una cosa que parece verdad, la decimos de tal manera para desinformar, distorsionar. Otro tema importante, la deslegitimación. Hoy en día estamos en la fase de deslegitimación. Los medios utilizan el discurso de la deslegitimación. ¿Qué dicen? Dicen, no es democracia, este gobierno no es democrático, el presidente no es un demócrata. ¿Qué dicen? Dictadura, dictadura. Peyorativamente dicen, este es un gobierno neopopulista, es populista. Cuando en Bolivia y en otros países de América Latina el término populista se debería entender como aquel gobierno, aquel sistema que está privilegiando más a los pobres y recortando los privilegios de los ricos de antes. Eso es lo que está pasando, favorecer a los pobres. ¿Pero qué dicen? Es populista, como si fuera lo último, cuando sabemos hay populistas de izquierda y populistas de derecha, y además en América Latina muchos estudiosos están diciendo que se está dando un nuevo contenido a lo que es el populismo, señalando como aquellos gobiernos que favorecen a los pobres y recortan privilegios de los ricos. El otro, no es democrático, es una dictadura. Díganme ustedes, ¿en qué sentido puede ser dictadura? Si nos ponemos a pensar, ¿qué es el concepto para ellos de dictadura? ¿Qué están manejando? ¿Por qué una democracia como esta, con mayoría de participación, una democracia directa, no solamente representativa? No se olviden ustedes que la democracia representativa es aquella del voto. Aquí votamos también, es también representativa, pero también decimos que es una democracia directa. ¿Por qué directa y participativa? ¿Por qué? Porque esta democracia, porque los sectores sociales participan en las decisiones, se reúnen con el presidente, definen la agenda política, definen los temas de ejecución de obras, de qué cosas se van a hacer, etc. Por lo tanto, ¿por qué puede ser esta una dictadura? ¿Por qué los medios de comunicación, editoriales, personas de opinión, articulistas, opinadores, hablan de dictadura?
son los medios los que nos tratan de hacer pensar de que hay una dictadura. El otro tema importante es el tema de la, ya lo decía, de la deslegitimación, pero también de la deuda pendiente que tenemos desde el Estado, desde los sectores sociales, hacia el tema de la comunicación. No hemos podido terminar cumplir con una deuda pendiente que tenemos. Nos hemos abocado a medios de comunicación del Estado que están funcionando muy bien, como todos los medios pueden ser criticados, en fin, pero están cumpliendo dentro de la política un buen papel, difundiendo la diversidad que antes no se difundía. No conocíamos cómo era Chungaray, no conocíamos cómo era el municipio más pequeño del país a través de los canales del Estado Si Podemos. Pero lo que no hemos hecho es crear, como decía Fernando Buenabad, una plataforma continental o ni siquiera una plataforma nacional de las organizaciones sociales. ¿Cómo es posible que como Estado no vayamos trabajando en la posibilidad de apoyar iniciativas de medios de comunicación, de barrios, de sindicatos, de otras organizaciones, de colegios, de núcleos escolares? No hemos podido hacer eso. Hemos apoyado, sí, la red de radios de pueblos originarios y comunitarios, que funciona con muchos problemas, pero funciona. Pero hemos entrado en una discusión entre estos medios privados, que son los que crean este sentido, manipulan, utilizan todas estas tácticas del miedo, etc. Y por otro lado, los medios estatales que informan, dan la información sobre Estado, dan la información sobre gobierno, dan la información sobre muchos sectores. En el medio ha quedado, a mi modo de ver y por la experiencia que tengo, yo por supuesto me golpeo el pecho, como no hemos hecho algo para dar mayor impulso a los medios de comunicación de una sociedad, de estos sectores sociales que puedan también incursionar en los medios de comunicación para crear sus propios sentidos también. Y finalmente, como ya decía, esta plataforma continental que es necesaria. ¿Por qué los gobiernos, nuestros gobiernos de izquierda, por qué nuestros gobiernos nos hemos olvidado de articularnos en este tema comunicativo? ¿Y por qué no hemos creado una plataforma continental mediática? ¿Por qué no hemos hecho una cumbre de presidentes? Fernando me insistió mucho cuando estaba en el Ministerio de Comunicación. Yo hablaba con el presidente Correa y le decía que hace una cumbre, presidente Evo, pero cumbre de comunicación es importante, es muy importante, y no lo hemos hecho porque habían otras prioridades más urgentes, es cierto, por muchos motivos, pero estamos en este momento, cada uno peleando solo con todo esto que les estoy explicando, esta creación de sentido que también ocurre con la CNN, que nos muestra una realidad, nos bombardea con la construcción de sentido. Y por otro lado tenemos a Telesur casi solo, ¿no?, golpeado por gobiernos, que, como está ocurriendo en la Argentina, expulsados de la Argentina, cuando son los compañeros de Telesur, aquí está Fred y corresponsal de Telesur, que es el único medio de comunicación que muestra otro sentido de la realidad, que construye otra forma de realidad desde abajo. Expulsados, golpeados. Esa es nuestra situación en este momento. Por lo tanto, hay mucho en disputa en este momento. Es a través de los medios de comunicación, en esta guerra mediática, se está también discutiendo y poniendo en riesgo el futuro del proyecto político. Y aquí me dirán los medios de comunicación: bueno, vamos a seguir con esta articulación tan dura contra el presidente, porque lo vamos a liquidar a través de los medios. Hay algo que les quiero decir. Felizmente, estos líderes que tenemos, los líderes como Cristina, como Evo Morales, como el presidente Correa, como muchos otros líderes, no son una formación mediática, una creación mediática. No han surgido de los medios hechos como líderes.
vienen desde las bases profundas de los más olvidados. Por lo tanto, no, ellos no deben nada a los medios de comunicación. Son una construcción propia del pueblo. Ahí están representados todos nuestros sueños, nuestras libertades, nuestras ansias de mejor vida. Por lo tanto, gracias a Dios tenemos esa situación. La legitimidad no se da en el espacio mediático para el presidente, ni estos presidentes. Felizmente se da en otros espacios, pero ojo, pueden hacer mucho daño como están haciendo daño. Por lo tanto, lo único que quería decirles yo, está en disputa mucho, tener mucha atención aquí a los jóvenes, que me dirijo mucho a los jóvenes, para que sepan cómo actúan los medios de comunicación y tratar de ir adelante con este proyecto que ha planteado Fernando. Me solidarizo totalmente, de una plataforma continental y una próxima reunión cumbre de presidentes de nuestros países. Muchísimas gracias.